Hola amigas y amigos de la poesía, necesaria como el pan de cada día, necesaria como el espejo que nos devuelve nuestra verdadera imagen, necesaria como los puentes, un puente, una rendija por la que me gustaría llegar hasta vuestras casas, ser esa llave que permite vencer el aislamiento en el que estamos ahora y ser bienvenido con estos poemas que quieren ser también una mano tendida, como es siempre la verdadera poesía. Hoy quiero hablaros de un poeta y de un tema importante en la poesía. El autor es Jorge Luis Borges y el tema es el don de la gratitud. Quiero contaros algunas anécdotas de la vida de Borges, ese poeta argentino que nace en Buenos Aires el año 1999, al finalizar el siglo XIX, y que morirá el año 1986. Un año antes de morir, el año 1985, tuve la suerte de conocerle cuando llegó a Barcelona para presentar su último libro, Los Conjurados, un libro que publicó Alianza Editorial y que recoge algunos de sus últimos poemas. Jorge Luis Borges tuvo que superar, como otros poetas que ya hemos comentado, Nassim Hikmat, Pablo Neruda, el mismo Miguel Hernández, algunos momentos difíciles en su vida. Pero Jorge Luis Borges agradeció incluso algunas de las pérdidas que sufrió, como la de la propia visión, porque ellas también le entregaron algo a cambio. En estos momentos en que parece que estamos recluidos, que la vida nos pone en jaque, que la vida nos obliga a renunciar a muchas de las cosas que día a día teníamos, vamos a ver en la figura de Borges un ansia de superación una y otra vez. Para ello quiero remontarme a tres momentos de la vida de Borges. El primero es cuando recibe, gracias a su padre, el amor por los libros. Ese padre que había traducido al poeta persa, a Omar Khayyam. Ese padre que le había mostrado ese gran tesoro que había en su casa, el tesoro de una biblioteca. Años después, el año 1955, él recibiría el cargo de director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, pero ese mismo año el mismo destino le privaría de la vista. Él lo había dicho en uno de sus poemas. Él nos había hablado de cómo la privación de la vista había tenido irónicamente, había ido acompañada irónicamente de ese cargo. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Él declaraba en una conferencia que ofreció el año 1977 en Buenos Aires, declaraba que la ceguera no había sido solo una privación, la ceguera también le había ofrecido una mirada interior. Y recordaba en esa conferencia que dictó sobre la ceguera cómo sus abuelos murieron ciegos, pero murieron también sonrientes y valerosos. Y él decía que esperaba, a pesar de no ser tan valiente como ellos, morir él también así. En los distintos momentos que atravesó la vida de Borges, hubo uno especialmente difícil. Fue cuando el año 1939 sufre un accidente en la cabeza a partir de una caída y está
al borde mismo de la muerte. A través de esa experiencia, él sabrá transmutar ese momento doloroso en creatividad. Sabrá escribir, inspirado en esos momentos de convalescencia, un maravilloso cuento titulado El Sur. Pero también en otro cuento que recordaréis dentro de su libro Ficciones, Funes el Memorioso, nos habla de la terrible tragedia que supondría para todos nosotros el hecho de, en lugar de ir perdiendo la memoria, como sucede con el paso de los años, el que no pudiéramos olvidar ningún instante de nuestra vida. Somos no solo el resultado de nuestros éxitos, de nuestras proezas, de nuestras conquistas, también somos el resultado de nuestras pérdidas. Y para ello quiero recordar esas palabras que había dicho Ortega y Gasset en un libro llamado Meditación de la Técnica. Quiero recordarlas aquí porque nos muestran la otra cara de las adversas circunstancias. Ortega y Gasset había dicho: todo lo que somos positivamente lo somos gracias a alguna limitación. Y este ser limitados, este ser mancos, es lo que se llama destino, vida. Todo lo que nos falta y nos oprime es lo que nos constituye y nos sostiene. Por tanto, aceptemos el destino. Decía que yo le debo a Borges algunos de los grandes regalos de mi vida, y es por ello que en esta entrada dedicada al don de la gratitud quiero agradecerle a él, en el cielo en el que esté, el haberme entregado esa maravillosa traducción de Whitman que realizó el año 1969, cuando se conmemoraban los 150 años del nacimiento del gran Walt Whitman. Él también, el año 1985, como recordaba, un año antes de su muerte, viene a Barcelona a presentar el que será su último libro, Los Conjurados, que se publicó en Alianza Editorial. Hay maravillosos poemas en este libro, pero yo quiero recordar uno que oí recitar del propio Borges cuando tuve la suerte de ser invitado gracias a mi amiga Edurne, que el año 1985 me trajo 2 entradas para que pudiéramos ir juntos a esa presentación. Fue entonces cuando pude oír a Borges recitar de memoria estos versos de un poema en prosa titulado Posesión del ayer. Iba acompañado Borges de María Kodama, su última compañera, y los versos en prosa de Posesión del ayer decían así: sé que he perdido tantas cosas que no podría contarlas y que ahora son lo que es mío. Sé que he perdido el amarillo y el negro y pienso en esos invisibles colores como no piensan los que ven. Mi padre ha muerto y cuando pienso en él oigo los versos de Swinburne. Todo lo que ha muerto es nuestro, solo es nuestro lo que perdimos. Y Lión fue, pero perdura en el hexámetro que la plañe. Toda pérdida con el tiempo es una elegía. Nuestras son las mujeres que nos dejaron, ya no sujetos a la pérdida,
que es zozobra, y a los terrores y alarmas de la esperanza. No, no hay otros paraísos que los paraísos perdidos. Borges supo transmutar cada una de sus pérdidas en la más alta literatura, sea en Funes el Memorioso, sea en Los Conjurados, en el Aleph, en donde la mitología da la vuelta, y en la casa, por ejemplo, de Asterión, hallamos a un minotauro que está esperando a un Teseo para así librarse de ese terrible destino en donde la muerte acaba siendo la única salvación. Quiero recordar los primeros versos de un soneto de Borges, un soneto que decía: he cometido el peor pecado que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Todos nosotros tenemos la posibilidad de escoger cada día qué queremos ser. En el prólogo de Los Conjurados, Borges nos decía: no hay día que no estemos un instante en el paraíso. El problema, añado yo, es que a veces no sabemos reconocer que estamos en él. Quizá nuestro paraíso está al lado de nuestro hijo, está muy cerca de nuestros seres queridos. Quizá nuestro paraíso está en las cosas más sencillas y sobre todo, en la posibilidad de aprovechar esos regalos que la vida nos da, que nos ofrece a cada instante. Brindo con Borges por esos regalos, por saber ver más allá de lo aparente, y agradezco este canal de poesía necesaria que ante este encierro en el que estamos ahora todos, la vida me ha querido regalar para poderoslo ofrecer a todos. Si os gusta este canal, os invito a que os suscribáis y espero, como cada día, vuestros comentarios para que la poesía sea un puente que nos una más allá del espacio y del tiempo. Gracias por estar aquí, gracias por compartir esta poesía necesaria.